del 18 al 21. Un mensaje a los creyentes envanecidos. Así hemos titulado el mensaje de esta hermosa noche o este estudio, y dejo con nosotros a nuestro querido pastor, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Si quiere, está bien. Gracias. Leemos la palabra del Señor, 1 de Corintios, capítulo 4. Este capítulo ya lo vamos a terminar este día, Dios mediante. Estamos en los últimos versículos, estamos en la recta final para entrar al capítulo 5, que se llama un caso de inmoralidad juzgado. 1 de Corintios capítulo 4, versículos 18 hasta el final, dice la palabra del Señor. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Como quien dice, ya lo voy a poner en su lugar. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Qué frase más importante. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, a ver si como roncan duermen. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermano, me pongo a pensar, perdone, pastor, me pongo a pensar si nosotros estuviéramos en el caso de Pedro y Juan ante aquel paralítico en la puerta, la hermosa del templo. Se acerca al paralítico y le dice, míranos. Y el paralítico empezó a hacer cuenta y dijo, que este me dé 20, este que me dé 30, 50, ya saqué mi día. Y entonces le dice Pedro, no tengo oro ni plata. Qué decepción haber sentido este hombre. Pero mire qué bonito, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo agarró de la mano y dice la escritura, se enderezaron sus tobillos. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros que no tenemos ni oro ni plata, pero tampoco lo otro? El poder de Dios. Versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre celestial, gracias, Señor bendito, por estas palabras, por esta palabra tuya, Señor. Ahora, Padre, dejamos en tus manos a tu siervo, Señor, para que sea un instrumento en tus manos, Señor. Entendemos, Señor bendito, que siempre nos hablas al corazón, a veces por medio directamente de tu palabra, pero a veces por medio de tu siervo, Señor. Que muchas veces, Señor, nos revelamos, ya no es cosa tuya ni del pastor, es cosa nuestra, Señor, que somos rebeldes y aunque sepamos lo que tenemos que hacer, si no queremos no lo hacemos, y ahí es cuando viene el conflicto en nuestra vida espiritual. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido pastor. Podemos tomar asiento, mis hermanas diaconisas de la iglesia. Hace años tuve la oportunidad y el privilegio de ganar a Cristo a mi abuela de 96 años. Estaba en la casa allá en El Salvador, y un primo que vive aquí en Santana, él quedó sin mi tío, su papá de él, mi tío, se cayó de un árbol y se desnucó. Su mamá vivía aquí en Estados Unidos, entonces ninguno de los tíos se quería hacer cargo, sino que lo aprohijó mi abuela. Y él, estando ya joven, como eso de los 18 años, llegó tomado a la casa. Pero la cosa es de que siempre que nos veíamos, estábamos ahí en la casa donde estaba mi abuela. Me dijo, mira Edwin, yo he venido porque yo quiero ver le llamaba mamá a mi abuela, yo quiero ver sus últimos días en vida. Me dijo, yo me quiero llevar ese recuerdo en vida. Y le decía yo, sí, esta es una señora muy extraordinaria. Pero me llamó la atención sobre algo, que las palabras que me dijo. Mira, me dijo, ¿ves esta mujer que está acá? Si ella, me dijo, no me hubiese pegado una gran paliza un día que yo llegué borracho, yo me hubiera perdido, me dijo, en los vicios. Mira, me dijo, ese día yo llegué casi cayéndome de bruces en el suelo, y era una casa de pueblo, era la cocina afuera de leña, había, le llaman pantes de leña. Dice que salió la abuela y lo vio tirado borracho y le dijo, no, le dijo, mi casa la vas a respetar, le dijo. Y dice que él no se podía ni parar y agarró un leño, porque es diferente los palitos rollizos y la raja es,
con una raja le empezó a dar en la espalda. Mira, me dijo, de la gran penqueada me quitó la dolencia y pude andar, me dijo. Entonces, pero gracias a esta mujer, me dijo, yo no me perdí. Fíjese que traigo a memoria esto porque muchos en la vida no sabemos capitalizar una reprensión o una amonestación, ya sea de parte de Dios, ya sea de parte de nuestros padres o ya sea de nuestros líderes espirituales. Pareciera ser que estamos envanecidos y por eso me quiero centrar en esto, porque por lo que el apóstol Pablo dice, algunos, no todos estaban envanecidos, y ahí vamos a centrar nuestra meditación. Por eso vamos a aprender, hermanos, con este último estudio, que hay que tener cuidado a no caer en esas actitudes de envanecimiento con Dios. Recuerde, la palabra tiene un principio, o Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El día que usted tome esa decisión de yo me alejo de Dios, yo no quiero nada, o aquellos que justificamos, no, yo no me voy a alejar de Dios, pero ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero servir, tenga mucho cuidado, no vaya a ser que se lo trague un pez. Y estando en ese pez, o sea, le digo pez porque no se lo va a comer un gran pez, se lo va a comer un tiburón, oiga. Entonces usted va a entender ahí, Dios está tratando conmigo. ¿Por qué? Porque usted no quiso aceptar la amonestación, la disciplina sobre algunas cosas que está haciendo mal. Ahora, por eso, hermanos, cuando usted decide envanecerse con Dios o decir no quiero nada, muchos hemos entendido venir a los pies de Cristo a las malas. Hemos tenido que pasar por una cirugía, hemos tenido que pasar por una cárcel, hemos tenido que pasar por un accidente. Y qué bueno, yo no quiero restarle a que Dios ha intervenido para que usted se acerque a los caminos de Dios. Pero hay gente que Dios, ¿cómo los está llamando? ¿Cómo los está tratando? Y se mueren incluso, lastimosamente van a recibir una condenación eterna, porque no quisieron aceptar el llamado que Dios tenía para sus vidas. Hablábamos el miércoles pasado que el apóstol Pablo se considera en los Corintios, recuerde que él prácticamente es el misionero fundador de esa iglesia. Y las personas que recibieron a Cristo, las personas que se convirtieron, él dice, miren, ustedes pueden tener 1000 ayos, o sea, 1000 maestros que los eduquen, pero un padre espiritual soy yo, ¿verdad? Yo fui el que les llevé el plan de la salvación, por medio de mí aceptaron a Cristo. Entonces, él se consideraba a la iglesia de Corintios como un padre espiritual, o sea que él los amaba. Por eso dice ahí, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, no era gana de molestar del apóstol Pablo, sino era un vínculo de amor, era un vínculo como de un padre hacia unos hijos. Entonces hablábamos de las características de un padre espiritual y dijimos que en primer lugar él amonesta. Amén. El padre espiritual amonesta, como nosotros los que tenemos hijos. Hay cosas que no se las permitimos, o por lo menos salimos de nuestra responsabilidad de reprenderlos, de disciplinarlos, de amonestarlos, de llamarle la atención, porque esa es nuestra función o nuestro deseo, que no cometan muchos fracasos. Hablábamos que también un padre espiritual tiene por característica que ama. Y hablamos que ese vínculo del amor, mis amados, era un sentimiento limpio, sin interés y sin malicia, ¿verdad? Que es una de las cosas que debe de establecer siempre ese vínculo. Y eso, el mejor ejemplo que yo veo siempre es de las madres o de los padres. Todo el sacrificio, todo lo que hacen, hermanos, lo hacen de manera desinteresada, simplemente porque aman a sus hijos, porque ellos le han dado sentido a su vida. No son egoístas, no andan pensando, bueno, yo creo que sí soy un poco, porque yo digo que cuando yo ya me retire o algo, no sé, yo no les voy a dejar herencia a mis hijos porque no quiero que los de afuera lo disfruten, ¿me entiende? Tanto sacrificio, pero bueno, ese soy yo, ¿verdad? Así que el padre, hermanos, espiritual ama. Note todas las cualidades y características de un padre espiritual, porque algunas cosas, bueno, qué bonito cuando el padre nos ama, nos premia, nos da, pero qué incómodo es cuando nos reprende. Y esa es la parte que a muchos no la superan, ¿verdad? No les gusta
la reprensión. Bueno, hablamos que un padre espiritual también de alguna manera ruega, dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego. Note cómo realmente esa palabra ruego, el padre espiritual no solamente grita, no solamente exige, sino que su amonestación es con súplica. Ahora, hemos dicho que en la vida hay ruegos, hermanos, que si usted no los atiende, un día los va a lamentar. Hay ruegos que a usted le tratan de evitar un problema, de evitarle un fracaso, de arruinarle su vida, y allá usted si no atiende ese ruego. Ese ruego a mí ya me ha tocado y he estado con ovejas que su comportamiento es como cabros, y le digo: hey, mira, no destruyas tu familia. Hey, mira, a arreglar tu vida, mira, eso no es correcto. Y en lugar de ser sabio y agradecer la amonestación, se enojan. Sí, y entonces al final el malo de la película soy yo. Hay que tener cuidado con esto, pero la función del padre espiritual también da ejemplo. O sea, también, mis amados, esto es muy importante, tanto como un pastor, como un padre, ¿verdad? A mí me encanta eso que dicen: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y hay cosas que en ocasiones no hay congruencia, tenemos que ser ejemplo en palabras, y también el padre espiritual, decíamos que enseña. Por esto mismo dice Pablo en el versículo 17: os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces el padre espiritual, dijimos, hermanos, que él amonesta, él ama, él ruega, él da el ejemplo, él enseña. Y esta es la parte un poco incómoda para muchos, que también el padre espiritual tiene que ejercer la disciplina. Se dan momentos cuando los padres espirituales, como los padres naturales, tienen que disciplinar a los hijos, tenemos que disciplinar. Y cuando hablo de disciplinar, no me vaya a malinterpretar que los ponemos en la el último asiento y les ponemos unas orejas de burro. Eso es humillar a las personas. No, sino que tratamos de abordarlo hasta donde sea posible, de manera directa, de manera amorosa, de manera espiritual. Por eso, cuando un cristiano cae en la doctrina errónea o en un comportamiento indebido, es necesaria la corrección. Y aquí, no sé si nuestro pastor Tito va a compartir conmigo, pero la mayoría de personas, cuando uno las amonesta, dejan la iglesia. No soportan la disciplina, no soportan la amonestación, no soportan la reprensión. Cuando uno los corrige, dicen: pues ya no sirvo. Cuando uno los corrige, pues me muevo de iglesia, porque iglesias hay un montón. Y es cierto, pero lastimosamente te llevas en tu corazón la soberbia y la rebeldía. Entonces hay que aprender que muchas veces nuestro comportamiento, si andamos mal en cierta doctrina, si andamos en algún comportamiento indebido, hermanos, tenemos que ser mansos, hombre. Tenemos que echar mano de la mansedumbre para aceptar la reprensión. Y ¿sabe qué? A muchos nos saldría barato si pusiéramos por obra la escritura y no hubiese, si practicáramos la escritura o lo que Dios nos dice a través de una predicación, sin necesidad de que usted sea confrontado con un pastor, sin necesidad de que su marido me ponga queja de usted, porque usted es una gran rebelde, hermana. Amén, gloria a Dios. Sí, o viceversa, ¿verdad? Aunque fíjese que acá en el Taber de Hollywood, los hombres todos somos unos santos y mansos y que no molestamos. Amén, gloria a Dios. Comenzando conmigo. Mire, hay que decirles con amor y firmeza. La firmeza es: no me muevo de lo que yo creo, ¿verdad? Esa es la firmeza. Saber, hay que ser sabio en lo que usted va a abordar, y con firmeza. No mover el renglón, no quitar el dedo del renglón. Ahora, también no olvide que tenemos que, cuando amonestar,
nuestros principios tienen que ser bíblicos, no antojadizos. También las confrontaciones de alguna manera no son fáciles, pero a menudo son necesarias para que no se siga degenerando las cosas, ¿verdad? Hay un margen de tolerancia, hay un margen de comprensión, pero sí la confrontación es algo que no es fácil, mis amados, ¿verdad? Algo que no quisiéramos nosotros echar mano para poder poner orden en la iglesia, pero es necesario. Lo único, allá usted si tiene la capacidad, la mansedumbre, como le decía en mi introducción. Yo sé que a nadie le gusta la amonestación, la reprensión, pero ojalá que usted en esta vida aprenda a tener la humildad, la sensatez, la sinceridad para reconocer donde usted se ha equivocado, donde usted está fallando y tratar de enmendar, porque la vida de eso se trata, de ir mejorando y perfeccionando nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Ahora vamos a ver entonces, avanzando con el tiempo, lo que Pablo hizo, o lo que Pablo les hizo ver a los creyentes de Corintio en estos últimos capítulos. Vamos a ver estas indicaciones, estos señalamientos que el apóstol Pablo le hizo ver en este momento a los creyentes de Corintio. ¿Qué estaba pasando? Mire, en primer lugar dice ahí, mas algunos están envanecidos. Bueno, en primer lugar, Pablo hace un señalamiento y veía en algunos que tenían una valentía errada. Sí, estaban envanecidos. O sea, ellos estaban como creyentes desafiantes, ¿verdad? O sea, bueno, ¿y quién es el apóstol Pablo? Si yo realmente pertenezco a Apolos, no, si yo soy de Pedro, él quién es para venir a decirnos a nosotros que no podemos hacer divisiones, él quién es para venir con nosotros. Y entonces el apóstol Pablo por eso le dice, mire, tu comportamiento es de una persona desafiante, una persona envanecida, y tu valentía está errada. O sea, estás equivocado, estás faltando al respeto a mi autoridad como apóstol. Y no eran todos, dice, mas algunos están envanecidos. Pero usted sabe que me encanta esta ilustración, donde una manzana podrida en 20 manzanas buenas, no crea que las 20 manzanas buenas van a sanar a la podrida, sino que la otra va a contagiar a las demás. Y por eso el apóstol dice, algunos, no son todos, ¿verdad? Esto no es de manera general, esto es para aquel que le queda la camiseta. Amén. O sea, aquellos que se están comportando mal, aquellos que están siendo desafiantes a mi autoridad, con ellos es que quiero hablar, que están envanecidos. Algunos, aunque sean pocos o casi nada, si no se tiene cuidado, hermanos, se trata el problema, si no se tiene cuidado o no se trata el problema a tiempo, sabe que muchas veces puede hacer mucho daño. Un envanecimiento, si no se corrige a tiempo, puede hacerle daño en su vida personal, puede hacerle daño en su vida familiar, puede hacerle daño en su vida laboral, puede hacerle daño en la vida ministerial. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido pastores, hermanos, que rápido pierden el piso, servidores que pierden el piso, porque pareciera ser que pierden la mansedumbre en el proceso, se envanecen y ya no aceptan sugerencia de los miembros, ya no aceptan sugerencia de su familia, ya no aceptan esos consejos que muchas veces, oxigenan la visión del liderazgo en la iglesia. Pero en este caso, estos miembros, hermanos, estaban envanecidos, del griego fusio, o sea, dice que estaban hinchados o inflados. Pensar que probablemente, dicen algunos, que no verían más a Pablo. Por ahí hay un dicho que dicen que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, bueno, mira, ¿y él quién es para opinar de mi vida? No sé si a usted ya le han dicho eso. ¿Y vos quién sos, mamá, para decirme tal cosa? Y usted dígale con toda confianza, tu nana que te parió, ¿verdad? O sea, mis amados,
yo no sé usted si entiende, pero por ejemplo, yo como pastor o los pastores tenemos una investidura de autoridad. Ahora, claro, esa autoridad es eclesiástica. Yo no me puedo meter en su vida personal, en sus gustos, en sus colores. Si a usted le gusta la comida, la clase de comida, o sea, esa parte yo creo que hasta ahí no trasciende. Pero una vez usted, su comportamiento es desafiante, es arrogante o va a causar o está causando daño en una iglesia, el deber del pastor es abordar a esta oveja, a este miembro y decirle: mira, para eso. Para con eso. ¿Sí me entiende esa parte? Entonces, ahora, pero vuelvo otra vez. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud cuando mi autoridad superior me aborde, me señale, me diga que me corrija ciertas cosas? ¿Las voy a justificar o las voy a aceptar y enmendar? Esa va a ser la gran diferencia en nosotros. Pero pareciera ser que estos de Corintios decían: no, hombre, si Pablo ya no va a venir aquí, ya no nos va a visitar, olvidando, y pudiera ser que así sea. Pero en una iglesia, hermanos, siempre reina Cristo, y eso no hay que perder de vista. Ellos creían que podían hacer lo mejor que les pareciera. Ya no sé si usted ya ha oído esta expresión: no se meta en mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Bueno, dale, viví tu vida como tú quieras. Al final yo me remito a tus resultados, a la clase de vida que llevas o has llevado. Hay que, hermanos, se llegaron a ser tan arrogantes que creían que Pablo no se atrevería a confrontarlos. Hay personas que creen que sus faltas no van a ser abordadas. Hay personas que subestiman a los papás, subestiman al jefe, subestiman a los pastores y dicen: no, si es que el pastor es bien tranquilo. Mire, por ratos a los pastores se nos viene un espíritu de Juan. Y cuando hay que abordar y cuando hay que corregir, hermano, hay que corregir. Aunque eso implique al final, siempre cuando una persona envanecida, cuando una persona soberbia se va de la iglesia, siempre en el gris de uno quiere opacar su negro. Y ahí quiere decir cosas y ahí quiere hablar cosas, pero con honor a la verdad, no supo o no saben en ocasiones algunos aceptar la corrección, porque su comportamiento es: yo en mi vida nadie se mete, yo hago lo que yo quiero. Entonces es un mal comportamiento. Ahora mire, la iglesia tenía un serio problema. ¿Cuál es el problema de algunos miembros? El orgullo y la obstinación. Son dos cosas, hermano, que no sé si usted en algún momento, ¿no será que usted patojea de esas dos cosas? O alguna de ellas. A ver, no sé qué tan orgullosos somos. Gloria a Dios, 2 amén. Los demás nada, gloria a Dios. Son la humildad andando. O sea, en ocasiones, hermano, de veras, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces nos gobierna el orgullo. Y yo, ¿por qué le voy a textear a mi señora? Que me textee ella, si ella es la que me necesita. Y yo, ¿por qué le voy a hablar a mi hijo? Si empezamos nosotros, en ocasiones nos dejamos gobernar por el orgullo. O en otro caso, nos dejamos llevar por la obstinación. O sea, estamos empecinados en el error. No sé si usted ya ha empecinado en algún tipo de error. Hermano, eso es feo, porque dice: aunque majes en un mortero al necio, no saldrá de su necedad. Dice que hay más esperanza de no sé quién. O sea, qué terrible el estado de la obstinación. Y a mí me pasa con algunas ovejitas, por ejemplo, tienen unas decisiones en el amor tan fatal, hermano, pero tan fatal. Y que siempre me dice: ya vas a ver, el pastor no me va a aprobar ese romance. ¿Y cómo te voy a aprobar esa tontería? Y yo tratando de evitarle ese dolor, ese sufrimiento, ese fiasco, ese engaño, tratando de evitarle tiempo, tratar de evitarle vergüenza, tantas cosas, pero al final es bien difícil tratar con una persona obstinada, sabia en su propia opinión. Sabe que ahí no hay que gastar muchas palabras, o como decimos nosotros,
no hay que gastar mucha saliva. Mejor ahí deje, como diríamos nosotros, deje que se den los dientes. Ahí deje lo que él crea que tiene la razón. Ahí deje lo que él siga justificando o ella siga justificando o sigan creyendo que la luna es de queso, que la luna es cuadrada. Ahí déjelos. Usted va a cumplir su función, pero si después de la amonestación no entienden, mejor solo hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque lastimosamente, fíjese, algunos miembros tenían ese problema, el orgullo y la obstinación. A ver, Pastor Edwin, ¿y usted en sus ovejas del Taber de Hollywood hay hermanos orgullosos? Viera que no. Gracias a Dios aquí, si de algo que no padecemos es del orgullo. Yo aquí las mujeres, nada, a mí los maridos me dicen, no, mire pastor, la mujer que duerme a mi lado es una gran orgullosa, para nada. Y viceversa, ¿verdad? Hermana, y su marido es obstinado. Ay, pastor, cuando él dice que eso es verde. Y es blanco, pero él dice que es verde. Pero gracias a Dios, como le digo, creo que nosotros no somos así, ¿verdad? No vamos a sufrir en la vida. Porque el orgulloso sufre. ¿Y sabe qué sufre el orgulloso? Distanciamiento con Dios. Porque dice que Dios lo ve de lejos. Imagínese, hermano, al orgulloso Dios lo ve de lejos. Ahora, y el obstinado, yo cuando vuelvo a ver en mi vida y digo, identifico un par de errores donde me obstiné, no en la vida sentimental, hermanos, porque ahí gracias a Dios no tengo problema, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que digo yo, qué barbaridad. El Señor usó personas, qué barbaridad, el Señor me mandó señales y yo obstinado queriendo hacer realidad esa obstinación. Se paga caro. Se paga caro. Pues mire, el apóstol Pablo en primer lugar les hizo ver que tenían una valentía errada, ¿sí? Que estaban envanecidos. Eso primero les dice, algunos, no todos, pero algunos están envanecidos. Y esos pocos pueden contaminar a muchos. Y por eso mejor hay que tratar esto de raíz. Hay que tratarlo mejor ya, porque si no se va a salir del control. Ahora veamos, en segundo lugar, mis amados, mire el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, y subraya esa palabra, si el Señor quiere. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere. En segundo lugar, el apóstol Pablo les hizo ver, hermanos, que su vida él siempre la encomendaba a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, mis amados, siempre encomendaba su vida a la voluntad de Dios. Pero iré pronto a vosotros. Pero no dijo, yo voy a ir, no, si el Señor quiere. Entonces, hermano, por favor, siempre busque la paz y la confirmación de todo lo que usted emprenda, para que Dios lo respalde, para que Dios lo ayude, para que Dios prospere si lo que usted está haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Si el Señor quiere. Y conoceré, dice, no las palabras, sino el poder. Mire, entonces el apóstol Pablo tenía una característica parecida a la suya. Él no actuaba impulsivamente. Amén. El apóstol Pablo no actuaba impulsivamente. Él no reaccionaba. Yo me imagino que las ganas de agarrar maletas y poner en orden esos rebeldes, esos envanecidos, a él ganas no le sobraban. Pero ¿sabe qué dijo? Si el Señor quiere, voy a ir. Si el Señor quiere, entonces él no actuaba impulsivamente. Igual que usted, ¿verdad, hermano? Amén. Mire, ya vimos, cuidado y usted se deja gobernar por el orgullo, cuidado y usted se empecina en algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo le dice, miren, yo mi vida la he encomendado a la voluntad de Dios. Esto usted quizás a través de los golpes de la vida va a aprender. Que hay cosas, hermano, que mire, para que usted le funcione, para que usted
viva un evangelio a plenitud, ¿sabe cuál es la clave? Estar en el centro de la voluntad de Dios. Mire, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, a usted no anhela prosperidad, usted no anhela escasez, usted lo único que anhela es hacer la voluntad de Dios. Ese es todo el desafío nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, yo he encomendado mi vida a Dios, si el Señor quiere. Si el Señor, por favor tome en cuenta, subraye esa parte y diga, si el Señor quiere. No actúe impulsivamente. Esto no es de actuar impulsivamente, hermanos. Él sabía que no era bueno hacer planes sin contar con la voluntad del Señor. Tome en cuenta a Dios. A mí me encanta, ¿sabe? Cuando Moisés salió de Egipto, ¿sabe cuáles fueron las palabras de él? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas con nosotros, le dijo, yo no me muevo. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Yo te voy a acompañar siempre. Y cuando Dios nos acompaña, no nos va a faltar nada, hermano. No nos va a faltar nada. Es todo un desafío, pero claro, hay que encomendar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando usted ha puesto su vida en la voluntad de Dios, cuando el Señor no contesta o no responde algo, no es que no nos afecte, pero somos conformes? No sé si a usted le ha pasado eso. Bueno, usted dice, bueno, yo quería, pero Dios no quiere, por algo ha de hacer. Yo le pedí al Señor que se llevara a mi marido, pero aquí está, por algo ha de ser, dice uno. Amén. Amén, las viudas negras. Sí, por algo ha de ser. Él había aprendido, mire, acompáñeme a Hechos de los Apóstoles. Es que muchos debemos de aprender a no ser impulsivos. Mire, el apóstol Pablo, él fue llamado en el capítulo 13, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, y dice, me encanta, ¿verdad? Con lo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, porque el Espíritu Santo es persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que yo los he escogido. Ok, pero viene toda una aventura, porque Dios, hermanos, nos va guiando a sus propósitos, pero hay que creer. Y después vamos viendo lo que Dios quiere con nosotros, a través de darle paz, a través de darle confirmaciones. En este caso el apóstol Pablo, él tenía todo el deseo de servirle al Señor en las misiones. Y mire cuál fue el propósito del apóstol Pablo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ok, esa fue la intención del apóstol, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu no se lo permitió. Yo no sé, hermanos, de veras, no sé cómo es su comunión, pero hay cosas que uno tal vez está queriéndolas hacer y uno no siente paz, hombre. Y uno está inquieto y uno no siente conformidad. ¿No será que en esos momentos Dios le está diciendo, por este camino no vayas? El Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, trascendieron a Troas. Y se le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Note entonces, Pablo quería ir a Bitinia. No, le dijo el Espíritu, no vas a ir ahí, quiero que vayas a Macedonia. Entonces, hermano, pastor, ¿qué me quiere decir? Encomendemos nuestra vida a Dios, hombre. Y si algo le sirve, no esté donde usted quiera estar, sino donde Dios lo quiera tener. Eso es muy importante. Por eso, 3 cosas que el apóstol Pablo, cuando su vida la había encomendado a Dios, había aprendido: aceptar sus prohibiciones. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, yo ya no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Número 2, mis amados, Pablo también había desarrollado la comunión con Dios. Recuerde, mis amados, que su comunión no es oveja, pastor, Dios. No, es usted directamente con Dios.
Ese es a desarrollar con usted. Aquí usted no, Dios no le va a hablar a través de la religión, Dios no le va a hablar a través del hombre. Dios, para eso usted tiene el Espíritu Santo, tiene la escritura profética más seguro, la cual es el mapa de su vida. Y hay cosas que Dios le va a poner en su corazón que haga y que muchas veces a su alrededor algunas personas no van a estar de acuerdo. Algunas personas van a cuestionar. Mire, no sé, la verdad no sé con el pastor sus experiencias, pero yo me acuerdo que cuando tomé la decisión de dejar la iglesia anterior, que fueron por 13 años, que fue toda una aventura ahí muy bonita, muy especial, y cuando Dios me confirmó que me estaba diciendo que me quedara y empezáramos un proyecto acá, lo primero fue que me dio paz. Me dio paz. Y ya le dije que me hizo una cirugía el Señor tan especial, donde me congeló los sentimientos de mis hijos, a los cuales no sabía yo cuánto tiempo iba a volver a ver. Me dio la paz de dejar la iglesia, porque otros dicen, y yo 13 años y ahí he dejado mi vida para que otro venga, y no, en ningún momento yo sentí eso. Sentí la paz, la conformidad de ese paso, de esa decisión. Dios me confirmó, pero aquí le va. Las ovejas anteriores, algunas, no todas, me juzgaron y me dijeron que a mí me había gustado más el billete aquí en Estados Unidos. No creían que era Dios que me estaba diciendo que emprendiera otro proyecto acá en Hollywood. Me dijeron que pastor, qué barbaridad, le gustaron más los dólares. Sí, le digo, es que aquí en las cunetas lo encuentro, hay arbolitos de billetes, le digo. Si viera qué bonito aquí, viera que de repente cuando uno se encuentra trabajando duro, ¿qué dice uno? Norte quería, hoy date norte, ¿va? Hermano, cuando usted encomienda su vida a la voluntad de Dios, en primer lugar va a aceptar sus prohibiciones. Amén. Yo tengo ovejas acá que, créamelo, sé que no es el Espíritu Santo que le ha dicho que se mueva de la iglesia, pero son personas caprichosas, son personas orgullosas que no se dejan reprender, amonestar o corregir por un pastor. Realmente estas personas son religiosas que solo tienen comezón de oír, y que todo va bien mientras estas personas se dejan hacer lo que ellos quieran, que cometan las sinvergüenzadas que ellos quieren y no quieren ser amonestados ni corregidos por un pastor. Y así no es el cristianismo, porque todos, hermanos, en la vida debemos de ser corregidos. Entonces mire, el apóstol había aprendido a aceptar la prohibición de Dios. Hay cosas que Dios le va a decir, no hijo, eso no, ese hombre no, amén, ese hombre no, esa mujer tampoco, y entonces te vas a quedar a forrar ignario. Está bien. Las prohibiciones. Usted va a desarrollar su comunión con Dios. ¿Sabe dónde yo he encontrado que soy hijo de Dios? No por las bendiciones, por sus castigos. Hermano, hay cosas que yo no. Si usted es buen cristiano, sabe que en Dios no hay casualidades. Yo ahí he descubierto que soy su hijo y que cuando Dios me reprende digo, ya te entendí, Señor. Y le agradezco, porque hay cosas que yo entiendo que esas reprensiones vienen de parte de Dios. También he llegado a entender los famosos aguijones que Dios tiene a cada uno de nosotros. No es la suegra, ese es doble aguijón, es otra cosa. Donde uno desarrolla la comunión con Dios y uno sabe, ¿verdad? Cómo, en qué momento hablar con Dios, cuando Él está hablando directamente, porque usted desarrolla esa comunión. También el apóstol Pablo había aprendido a desarrollar, a aceptar su prohibición, a desarrollar la comunión y a ser obediente. Y eso es todo un desafío. Es todo un desafío porque de repente, hermano, a usted se le van a presentar momentos, como le digo, donde van a haber lugares donde usted no va a querer estar. Van a haber lugares donde usted dice, Señor, yo ya no aguanto aquí, y Dios le va a decir, sí, pero yo quiero que sigas aquí. Señor, yo no aguanto a esta persona, sí, pero todavía
vas a seguir con ella. Y no hablo de pareja, sino posiblemente sea un trabajo, sea un vecino. Ya le he contado que yo tenía un vecino que todos los viernes y sábados en la noche se tostaba en la madrugada. Y yo preparando un sermón bien inspirado, hermanos. Bien elevado yo, viendo estrellas y ángeles que descendían de una escalera. Y yo, Señor, ¿y cuándo te vas a llevar a esta persona? Moverla, que se vaya a vivir a otra parte. O sea, hermanos, ya le dije que usted, si ha puesto su vida o ha encomendado su vida a la voluntad de Dios, por lo que vemos en el apóstol Pablo, usted tiene que aceptar las prohibiciones que le hace, usted tiene que desarrollar la comunión y usted tiene que ser obediente a lo que le pida. Amén. Número 3, mire, hermanos, dice, él era de aquellos hermanos que no se impresionaba por las palabras, sino por los frutos espirituales de las personas. Mire lo que dice ahí en la lectura que tuvimos. Dice en el versículo base, porque el reino dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, versículo 19, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, a él no le amedrentaban las palabras. Hay un dicho que nosotros tenemos que dice que algunos se asustan con el petate del muerto. El apóstol Pablo no, hermano. Hay personas que a usted y a mí nos van a amenazar. Nada en la vida del creyente sucede sin que Dios no lo permita. Entonces mire, él les hace ver a los de Corinto y les dice, miren, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No eran aquellos que él no se impresionaba. Si él volvía a Corintios, lo primero que iba a hacer era poner en evidencia a los que eran tan descarados en su pecado. Eso era lo primero, iba a desenmascarar su arrogancia. Él descubriría pronto no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No permitiría que su actitud pecadora quedara sin corrección. Por amor a ellos, así como por amor al evangelio, no podía dejar de disciplinarlos. Un hijo disciplinado, hermanos, un hijo indisciplinado es el resultado de padres que no se interesan mucho por su bienestar. Pablo era un padre espiritual suficientemente amoroso para disciplinar. Esperaba que los corintios siguieran su ejemplo como él seguía el de Dios. Mire, hay 3 versículos que me gustaría mencionarlos. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No sé si usted ya ha experimentado la disciplina de Dios, hermano. Dele gracias a Dios cuando le pase eso, porque eso da evidencia que usted es un hijo. Mire Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo reprendo y castigo, dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, si usted está en algún tipo de error, hermano, sálgase, hombre, y acepte que hay condiciones que son el resultado como parte de un castigo disciplinario, no para destruirnos, sino para que volvamos a nuestro Dios, sino para que volvamos a sus caminos. Veamos, en cuarto lugar, mire, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En cuarto lugar, el apóstol Pablo, mis amados, les hace un señalamiento y les dice que el reino de Dios no consistía en palabras, sino en poder. Veamos, ellos pensaban que disponían de buenos argumentos en el caso de que Pablo apareciera ahí, pero él se dedicaría a verificar su poder espiritual, no con sus palabras, sino con su interior. Mire, hermanos, el poder del evangelio no son las palabras que se dicen, sino lo que Dios está haciendo en tu vida. Cómo Dios te está cambiando, cómo Dios te está transformando. En eso consiste el poder del evangelio. Y por último, mis amados, para casi ir terminando, mire el versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara
o con amor y espíritu de mansedumbre. En quinto lugar, el apóstol Pablo les hace el señalamiento de que tomaran una decisión sobre el trato a recibir de éste. Quizás quiero retomar esta parte. En algún momento usted, como yo, nos vamos a sentir confrontados por Dios. Quizás nos vamos a sentir reprendidos por Dios. Nos vamos a sentir descubiertos por Dios. Y usted va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere la vara de Dios? ¿O quiere palabras para que usted con esas palabras, usted se salga del error? A mí me encanta ese dicho, fíjese. El entendido a señas. Hay creyentes que con poco entienden y se salen de su error. Pero hay otros que les gusta enredarse o les gusta llevar a ser más grande el problema. Porque Dios a los que ama, corrige y disciplina. Entonces usted va a tomar una decisión. Y esas reprensiones muchas veces vienen con el tiempo. Ahora, recuerde que una reprensión de parte de Dios nunca persigue avergonzarlo. Eso sí, el apóstol Pablo estaba dispuesto a corregirlos. Hermanos, una actitud de espíritu de disciplina fuerte y dolorosa. El apóstol Pablo estaba decidido a poner alto a esos comportamientos envanecidos de algunos corintios. Hermanos en Cristo, actuaría enérgicamente contra su orgullo. Por eso le digo, yo creo que si usted es un hijo de Dios y si usted no quiere mejorar su orgullo, Dios tendrá su manera de tratar con usted. Amén. Mire, yo soy de ciudad, pero tenía un amigo que se crió en el campo. Y no sé si usted ya ha visto a esos bueyes, a ese par de bueyes, a ese yunta de bueyes que van jalando una carreta. ¿Sabe que para que ellos se logren poner el yugo, para que ellos obedezcan al que los va dirigiendo, han pasado por un proceso de le voy a decir así, amansamiento? Y me dice este amigo que me contaba que para poder dominar a ese buey, se buscan un árbol lo suficientemente grueso y lo amarran de los cachos, pero no a su altura, sino que quede bastante estirado, casi con las pezuñas al aire. Y ahí lo dejan sin agua y sin comida, pegado al árbol. Y ahí pasa. Y cuando él ya está babeando de sed, porque él tiene una gran fuerza y está queriendo zafarse de ahí, le llegan a dar sal. Y entonces cuando él sigue moviéndose y ahí pasa por días hasta que él le quitan todas sus fuerzas, se llama el palo del bramadero. Y ahí está hasta que por fin él se amansa. Entonces cuando ya ha perdido todas sus fuerzas, cuando ya ha reconocido que en sus cachos va a tener un objeto, un árbol, él se calma. Entonces lo llevan después a la carreta y le ponen el yugo. Y si él se empieza a rebelar contra el yugo, lo vuelven a amarrar otra vez y lo empiezan a tener solo con sal, sin agua, hasta que él es dominado y gobernado. Y me dice: Edwin, así te va a pasar a vos si te rebelas con Dios. Entonces, déjeme decirle que a todo rebelde, a todo orgulloso, Dios le tiene un palo del bramadero. A bueyes y a vacas, no crea que solo a bueyes, oiga. Nos va a llevar. Y hasta que usted sea vencido y usted reconozca que usted es un hijo de Dios y que su comportamiento no es el correcto y que así no lo puede usar y que así usted no va a hacer su voluntad con ese orgullo, con esa rebeldía, Dios nos lleva un palo del bramadero. Y si usted
Dios le dice, va, está bien, ya te calmaste, te voy a soltar, pero usted otra vez quiere hacer su voluntad, quiere llevar su vida como usted quiere, lo vuelve a amarrar hasta que usted es manso. Pastor, ¿y usted cuánto tiempo pasó amarrado al palo del bramadero? 7 años. 7 años. Donde mis oraciones, pura salita me daba Dios. Ya algunos dicen, hey, mira, el pastor qué tranquilo. No, hermano, Dios me amansó. He aprendido a caminar con el yugo de Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y trato que cuando tengo esos impulsos de orgullo, de soberbia, de hacer mi voluntad, me acuerdo del palo del bramadero, fíjese. Entonces hay un dicho por ahí que dicen, mejor aflojando y cooperando. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ¿qué queréis? Mire esa pregunta, es para usted también. Bueno, ¿qué es lo que quiere, pues? En su comportamiento, en sus malas decisiones, en su error, ¿qué quiere? ¿Quiere vara o quiere amor? Yo quiero amor, hermano. Yo quiero que Dios me trate con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué lo va a detener? ¿Qué lo va a determinar? Mis actitudes. Pero si yo sigo justificando mis errores, si yo sigo justificando mis conductas, si yo sigo empecinado en mi pecado, ¿qué va a hacer Dios? Pues me va a tratar con vara. Amén. Por eso, mis amados, si ellos respondían altivos, Pablo iba a tratar con vara. Si ellos lo recibían humildes, los trataría con moderación, con paciencia y bondad. Porque eso es cierto, hermano. Dios, sí es cierto, nos castiga, pero tampoco nos destruye. Sí es cierto, Dios muchas veces guarda silencio en nuestras vidas, pero no es para siempre. Siempre prevalece más la misericordia y la gracia de Dios. Pero fíjese, nos pudiéramos evitar tanta disciplina, tanto castigo de parte de Dios si no fuéramos envanecidos, si fuéramos obedientes. Ojalá que usted en su comunión con Dios, en su oración, en su intimidad con Dios, pueda oírle. En su intimidad con Dios o en sus circunstancias pueda entender cuando Dios está tratando con usted. Cuando Dios le dice eso no y usted desista, porque si usted se empecina, aparte de los malos resultados, viene el castigo de Dios. O sea que doble premio. Ni un amén, gloria a Dios. Así que, mis amados, terminamos este capítulo 4 con estas direcciones, con estas palabras que el apóstol Pablo se dirige a los corintios y le dice: miren, primero, yo quiero hacerles ver su envanecimiento. Yo quiero que entiendan que mi vida está encomendada a la voluntad de Dios. Número 3, a mí no me impresionan tus palabras, a mí me impresiona la clase de vida que llevas. Número 4, recuerden que el reino no consiste en palabras, sino en poder. Y en quinto lugar, a que tomaran una decisión sobre el trato a recibir de parte de Pablo. Y esto lo podemos aplicar, como le dije, en nuestra vida con Dios. ¿Cómo quiere que Dios trate en su vida? ¿Con vara? Siga de soberbio, siga de rebelde. ¿Quiere que trate con espíritu de mansedumbre? Acepte, reconozca dónde se ha equivocado, lo que usted necesita mejorar, y ojalá que sepa escuchar siempre la voz de Dios en su vida. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis amados, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, esta noche te agradecemos por habernos permitido terminar el capítulo 4 de Primera de Corintios. Señor, le queremos suplicar a cada uno de nosotros que si en algún momento, mi Dios, nuestras circunstancias o nuestros deseos
nos llevan al envanecimiento, a olvidarnos, Señor, de su amor, su misericordia, a olvidarnos, Señor, que todo se lo debemos a usted, a reconocer, Señor, también que muchas veces nuestro comportamiento orgulloso no dará cabida a la amonestación, a la reprensión. Y esto lo vivimos los pastores, Señor. ¿Cuántas personas pasan por una iglesia donde no aceptan una corrección sabia, por supuesto? Porque sin ánimo de ofender, yo conozco pastores, hermanos, que son tan extremos, que abusan de su autoridad eclesiástica, que se entrometen donde no les corresponde. Ahora, pero los señalamientos del apóstol Pablo era que los de Corintio estaban envanecidos, estaban menospreciando su autoridad. Y muchas veces nosotros también tomamos decisiones, decidimos compartir con personas que, por ejemplo, en la Biblia le llama yugo desigual. Muchas veces nuestro comportamiento también en las iglesias no es el más adecuado y se tiene que abordar con respeto, por supuesto, pero también es un trabajo no muy grato porque en ocasiones nos toca perder amigos o miembros de la iglesia. Señor, te queremos dar las gracias por su palabra y me quedo, Señor, solamente con esta pregunta: ¿qué queréis? Señor, creo que yo deseo hacer su voluntad en medio de la mía. Señor, quisiera que me ayude a distanciarme del orgullo, de la arrogancia. Señor, que me ayude a hacer su voluntad y no la mía, y a reconocer cuando te esté fallando, aceptar el consejo, la reprensión, mi Dios, de los que me rodean y que me desean un bien. Gracias te damos, Señor, también por los que estuvieron presentes en este lugar. Oro por sus vidas espirituales. Pido, Señor, también si en algún momento, como dice tu palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sé que al desarrollar una buena comunión contigo, Señor, cuando te hemos entregado nuestra vida a ti, aceptaremos tus prohibiciones, desarrollaremos mejor una comunión contigo y sobre todo, Señor, aprenderemos la obediencia. Señor, oramos por los que a la distancia también, mi Dios, nos siguen. Oramos por cada uno de mis hermanos, por sus proyectos, por sus anhelos, por sus deseos. Bendiga sus vidas, Señor. Le pedimos por el amigo, por aquel que no te conoce, para que esta noche pueda haber fiesta en el reino de los cielos. Voy a hacer una oración y le invito a que usted se rinda a Jesús. Recuerden, no hablamos de un cambio de iglesia ni un cambio de religión. Hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Repita después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, que moriste en esa cruz con el propósito de derramar tu sangre para perdonar el pecado del mundo. Señor, yo creo que solo tú puedes perdonar mis pecados. Creo que tú venciste la muerte y el día que yo muera, también tú me resucitarás de entre los muertos y me llevarás al cielo. En el nombre del Padre agradezco ese amor y en el nombre de Jesús quisiera que me confirmes, Señor, me convenzas que ahora soy un hijo de Dios. Que tu Espíritu Santo venga a reinar para siempre en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.